Hola quironianos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal de nuevo. En esta ocasión quería hablaros un poco más profundamente de la energía de Géminis. He colgado algún corto tanto en YouTube como en Instagram hablando un poco de Géminis. Son vídeos de un minuto, no podemos tener toda la información, sino que hay que acudir a algo un poquito más extenso, un poquito más de datos, entender mucho mejor este signo. Esperemos que en este vídeo largo, un poco más largo, podamos comprenderlo mucho mejor. Vamos a ello. Bien, Géminis es el primer signo de aire en esa rueda zodiacal, ¿verdad? Que nos marca un viaje de la conciencia a medida que el Sol, ¿no? Ese viaje del héroe va transitando, va pasando por cada signo, ¿no? Ese nacimiento en Aries, esa conciencia de los recursos, de mis necesidades en Tauro. Se detiene en esta ocasión en el signo de Géminis. La polaridad, el elemento, el carácter del signo pasa a ser de aire. Hay como una llamada a comprender las cosas que le rodean. Podemos un poco hacer la comparación con un niño que nace en Aries, come, mama en Tauro, ¿verdad? La madre o los padres le dan esos bienes, ¿no? Para que pueda crecer, esos recursos, esos alimentos, ese cuidado. Pero en Géminis lo que ocurre es que empieza a explorar, ¿no? Ese niño empieza a explorar, es un momento de colocar cosas, ver qué efectos provoca, empieza a verbalizar, se empieza a relacionarse desde un lugar distinto con el entorno, ¿no? En Tauro se tocan cosas, en Géminis realmente hay una llamada a comprender las cosas que rodean desde un punto de vista aéreo, desde un punto de vista mental. Claro, por eso personas que tienen mucho Mercurio, mucho Géminis, Sol Géminis ascendente o un estelium, una acumulación de planetas en el signo de Géminis, la casa 3 también resuena mucho con Géminis, tienen esa necesidad, esa curiosidad de explorar las cosas, de experimentar, ver qué pasa si hago esto, si hago lo otro, ¿no? Es un signo muy versátil, es capaz de hacer muchas cosas a la vez, es capaz de vivir de una forma también desenfadada, un poco más superficial. No hay una necesidad, digamos, de la energía de fijar un objetivo, como le ocurre a Sagitario, por supuesto a Capricornio, sino que la vida es un campo de experimentación, un campo donde se desarrolla la capacidad de relacionar, de conversar, de aprender, de estudiar, etcétera. No hay un objetivo claro, no es como su opuesto, Sagitario, ¿no? Que hay una flecha y una dirección. En Géminis la dirección se desdibuja, se desmultiplica. Hay varias opciones. Por eso muchas veces los Géminis eh, cambian mucho de opinión, no tienen una opinión muy cerrada sobre las cosas, sobre la vida, sobre su propia vida, sino que va adaptándose a las circunstancias, a lo que van aprendiendo, lo que van experimentando, y eso les hace, bueno, pues una personalidad y una forma de ser muy inocente muchas veces, también muy adolescente, ¿no? Porque es ese mínimo del adolescente de conocer el mundo, de experimentar el mundo, ¿verdad? Esto, esto evidentemente tenemos que comprenderlo, que es así, es algo que es necesario para comprender mejor a estas personas, incluso a nosotros mismos, si tenemos mucha energía de mercuriana, mucha energía de Géminis, o tenemos muchos planetas en casa 3, ¿no? Nos tienen que entender que necesitamos, ¿no? Comprender, estudiar, ver los efectos, ¿no? No quedarnos con una opinión, sino que poder cambiarla, poder variarla y llevar esa vida un poquito más desenfadada, con menos dramas, con menos intensidad, con menos profundidad, que hoy ya otros signos, a medida que avanza la energía, ¿verdad? Como ese camino que hemos dicho, va avanzando al resto de signos, pero en Géminis se queda más en ese ímpetu de conocer, de estudiar, etcétera, como hemos comentado. La carta símbolo es muy explicativa al respecto. Vemos aquí a Hermes, Mercurio, tiene las alas y los pies alados, significa que es, bueno, es ágil, es flexible, es móvil, necesita
moverse en el elemento aire, que es es el elemento de la intelectualidad, de las palabras, de las ideas, de los estudios, de las relaciones humanas desde un punto de vista más superficial. Lleva un pergamino en la mano, es un mensajero, le gusta transmitir, le gusta hablar, conversar de todo tipo. Se asocia también al comercio como ese entorno también comunicativo, de intercambio, ¿no? Es algo muy geminiano, muy de Hermes, ¿no? Como intercambia, ¿no? Esa lira, ¿no? De tortuga a través de... consiguiendo, intentando conseguir el perdón de Apolo, ¿no? En la mitología de Hermes, de Mercurio. Es un entorno urbano, hay un camino, hay un puente, tienen esa función de puente, ¿no? Saben manejarse entre dos corrientes, ¿verdad? De hecho, de ahí viene su carácter dual, dualista, esa doble personalidad. No es que los Géminis tengan doble personalidad, sino que son capaces de ver, ¿no? Las múltiples opciones, ¿no? Las múltiples opiniones, ¿no? Incluso tomar una, dejar otra. Evidentemente, dependiendo de la persona, de su evolución, pues podrán ser esos cambios de mentalidad o esas adaptaciones mucho más rápidas o más lentas, ¿de acuerdo? No es que sea un trastorno bipolar, no es que sea una persona que tenga esa dolencia o ese síndrome, ¿no? O trastorno, sino que son muy adaptativos. Como son muy adaptativos, necesitan un mecanismo para poder adaptarse e incluso cambiar de opinión, ¿vale? De ahí un poco la fama de superficiales y de personas que no son consistentes con sus argumentos o no son consistentes en sus ideas, etcétera. Necesitan esa exploración y ese cambio, ¿no? Necesitan ese cambio para poder adaptarse. Si uno no tiene esos mecanismos de adaptación y de cambios, no sería la energía, no, la energía no podría enriquecerse, ¿verdad? En el signo de Géminis, ¿no? O sea, por eso comprender a Géminis es comprenderles a estas personas, ¿verdad? Entonces, bueno, la astrología, como veis, es una herramienta primero de autoconocimiento también y también de conocimiento hacia los demás. Es decir, las personas con estas energías, la de Aries, la de Tauro, que hemos visto, ¿verdad? En estos meses, realmente, bueno, pues es una comprensión de por qué la persona actúa así. Su alma, de alguna forma, hay una llamada que necesita explorar, necesita experimentar el mundo desde ese punto de vista un poquito más superficial, cambiante, flexible, ¿vale? No son, insisto, no hay un trastorno en ese sentido, salvo casos muy, muy graves, más, ¿vale? Que se mezclan muchas más cosas. Demasiado Urano, por ejemplo, personas demasiado uranianas, demasiado plutonianas, además mezclado con toda la energía geminiana, sí pueden darse una serie de desequilibrios, ¿no? Mentales bueno, que quizás necesiten un tratamiento, ¿no? Sobre todo ya sabéis que la luna también, si esa luna está en Géminis, generalmente la persona ha vivido también en un ambiente demasiado superficial, cambiante, poco estable para la crianza de un niño, de una niña, ¿vale? Entonces, bueno, eso es un poquito rasgos que se podrían ver en la carta y, por supuesto, la persona que los vive lo puede manifestar así, ¿no? Las personas con esa doble personalidad, como dicen, como se les achaca a los Géminis un poco injustamente, ¿vale? Suma muchas más cosas, no solo la parte Géminis, la parte lunar, sino que hay muchas más cosas, ¿de acuerdo? Depende de la función, también de la evolución de la propia persona. Bueno, hemos visto Géminis un poquito más profundamente, hemos visto la carta Símbolon, hemos visto por qué tienen ese carácter que hemos descrito y bueno, si eres Géminis, pues felicidades en este mes que empieza el día 21 hasta el 21 de julio. Nos adelantamos un poquito con este vídeo porque, bueno, aquí un servidor tiene mucha energía de Géminis también y, bueno, es un pequeño guiño también adelantado para este mes que te invito a que explores, que comprendas esta energía un poquito más. Si tienes mucho Géminis, pues que sepas que no estás solo, no estás sola. Bueno, nos vemos, chao.